¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión semanal. Bueno, desde hace décadas hemos visto en varias de nuestras metrópolis más importantes en el país el asentamiento paulatino y creciente de personas que, pues, por diversas razones tienen que vivir en nuestras calles. La situación no es una situación sencilla, ni para ellos, ni tampoco lo es para quienes, pues en tanto que vecinos o transeúntes, tienen que convivir con esta situación en las calles, como decía, de nuestras ciudades. Sin embargo, precisamente por la molestia que ocasionan en muchas ciudadanas y ciudadanos, se piensa que bastaría con que la autoridad, con que los gobernantes de estas ciudades tomaran la decisión de resolver estas cuestiones retirando de la vía pública a estas personas. Pareciera que la solución más sencilla es llevarlos a albergues. En algunas ocasiones esos encuentros con los funcionarios públicos generan también algún tipo de violencia y recientemente nos hemos enterado de reacciones que han involucrado incluso a la policía para retirar violentamente a las personas que viven en la calle. El tema, sin embargo, como decía, no es un tema sencillo, es un tema bastante complejo que requiere de un abordaje pues que tenga en cuenta por lo menos tres cosas que son muy relevantes. La primera es el marco en el cual debe realizarse la política pública. Ese marco no es el mismo que teníamos antes de junio de 2011, porque la reforma constitucional en materia de derechos humanos implica un cambio en la manera de ver la relación entre el Estado y las personas y también, por lo tanto, en el enfoque que debe primar cuando se trata de resolver cuestiones que están relacionadas con derechos humanos. En este caso, sin lugar a ninguna duda, la presencia de personas que tienen que vivir en las calles está íntimamente relacionada con la ausencia de mecanismos que les permitan garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, la escuela y otros más que están, digamos, detrás de la toma de decisión para abandonar la casa y trasladarse a las calles. Esto significa entonces que el contexto en el que hay que tratar el problema es un contexto que no puede ser simplemente asistencial. Por eso, por esa razón, llevarse a las personas a albergues no ha resultado, pues por lo menos en 3 décadas, ¿no? Lo que pasa es que las llevan ahí y se vuelven a salir, porque el cambio implica abandonar un enfoque de naturaleza asistencial para adoptar un enfoque de derechos humanos, lo cual tiene como consecuencia la necesidad de buscar al mismo tiempo que se intenta resolver la presencia de estos colectivos en las calles, resolver también las condiciones sociales para que estas personas puedan insertarse con acceso pleno a sus derechos humanos. La segunda cuestión tiene que ver con entender la problemática misma. Estos fenómenos son fenómenos muy complejos que involucran, como decía, decisiones que en buena medida son obligadas, es decir, no es que de pronto alguien decide porque lo prefiere vivir en una calle debajo de un puente, sino que más bien se tornan obligadas por la mayoría de las veces por razones económicas y también por razones que tienen que ver con las relaciones que se dan al interior de las viviendas, en las relaciones intrafamiliares. Para poder entender el problema es necesario, por lo tanto, tener en cuenta que estas personas no son el problema, son más bien el síntoma de un conjunto de otro tipo de problemas que hay que resolver con otros enfoques. Y para eso es fundamental hablar con ellos. No podemos seguirlos viendo como objetos, como si se tratara de objetos que están estorbando en la calle, e incluso como desafortunadamente muchas personas los consideran como parte de la basura que se encuentra
tirada, por decirlo figurativamente, en nuestras calles. Es necesario platicar con ellos, es necesario ver cuáles son sus expectativas y cuáles son sus potenciales, porque normalmente se trata de personas que tienen severos daños en la salud. Y un tercer elemento tiene que ver con entender claramente que no es un problema que se va a resolver de la noche a la mañana. Como dije, tenemos décadas ya de que esta situación se presenta. Muchos de ustedes recordarán en los años 80 se denominaba este fenómeno niños de la calle. Bueno, pues para que tengan una idea, hoy tenemos estos niños, tenemos a sus padres y tenemos abuelos, es decir, aquellos niños de los 80 ya se convirtieron en abuelos que siguen viviendo en las calles. Entonces tenemos hasta 3 generaciones por lo menos de personas que viven en las calles. Y la falta de atención adecuada a lo largo de estas 3 décadas ha implicado que a diferencia de lo que sucede en otros países en donde vemos los fenómenos homeless de manera individual, aquí tenemos colectividades, tenemos grupos que se han agregado precisamente para resolver sus problemáticas vitales y entonces además de los fenómenos sociales, las carencias sociales que están asociadas a la presencia de ellos en las calles, hay un tema afectivo, ¿no? Hay un tema que está relacionado con los lazos afectivos que se crean entre las propias comunidades. Por supuesto, madres e hijos, parejas y las relaciones de amistad que pueden ser muy fuertes, muy sólidas, que también hay que tratar de entender. Entonces, bueno, pues la siguiente vez que nos topemos con una situación de esta naturaleza, hay que tener en cuenta que de alguna manera nosotros somos también corresponsables de lo que está pasando con estos que son conciudadanas y conciudadanos nuestros. Y pensar 2 veces si la solución inmediata es llamar a la policía y pedir que los retiren violentamente. Pues espero que esta pequeña reflexión ayude a que entendamos cuál es la naturaleza de esta problemática y cómo no es tan sencillo resolverla. Soy Luis González Plasencia y me da muchísimo gusto recibirles una vez más en este espacio.